¿Te gustaría saber cuáles son las causas y la etapa de la descolonización en África? Hola familia de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el lugar donde se encuentre. Bienvenido una vez más a este nuestro canal EPRO. Para los que no me conocen, mi nombre es Epifanio Baril Bestué, conocido como EpiBlast, y hoy les traigo un nuevo video donde hablaremos de la descolonización e independencia de los países africanos. Espero que el video sea de su agrado. Si es así, déjanos un like, suscríbete, active la campanita para no perder ninguno de los videos que voy subiendo. Les dejo mis redes sociales y mi página web por si quieren interactuarse conmigo. En breve estaré de vuelta. En videos pasados hemos hablado del inicio del nacionalismo, algo que nos va a dar paso al proceso de independización, al proceso de descolonización a los países africanos por parte de los países metrópolis que tenían bajo su dominio, su yugo colonial, esos territorios de África. Como siempre suelo decir, África no es un país, África es un continente que tiene más de 54 estados, por lo que el nacionalismo tiene origen a los primeros enfrentamientos con los europeos en el momento de resistencia y revuelta contra la ocupación de África, ya que tanto la Primera Guerra Mundial y la Segunda tuvieron efectos positivos para el traspaso del colonialismo a la independencia, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde los soldados africanos que sirvieron o que asistieron a la guerra pudieron percibir la inexistencia de diferencia entre hombres negros y hombres blancos, por lo que al finalizar la guerra, los ejércitos africanos constituyeron un factor de ayuda a la independencia. Y como primeras potencias mundiales, los Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética por otra, que por distintas razones se declararon países enemigos al colonialismo. Y además, la llegada al poder de los gobiernos o de los gobiernos de izquierda, esto en algunos países europeos, se reforzaron la idea y la lucha anticoloniales. La Organización de las Naciones Unidas, en anagrama ONU, fundada en San Francisco en mayo de 1945, se convirtió en tribuna de los países colonizados, adoptando una postura favorable a la independencia de los territorios colonizados. Los movimientos de la independencia surgieron en primer lugar en el norte de África, constituyendo un ejemplo para los países del sur, que en la década de los años 60 casi todos ya habían alcanzado la independencia. ¿Y cuáles fueron esa etapa o las etapas y causas de la descolonización? En primer lugar, fueron factores internos y factores externos. En cuanto a los factores externos, podemos decir que las dos guerras mundiales que hubo pusieron a descubierto las debilidades de los países coloniales. En segundo lugar, al finalizar la guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, el presidente norteamericano Wilson, en su programa de los 14 puntos, esto en 1918, había defendido la autodeterminación y principio de las nacionalidades. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, creó el Comité de Descolonización en 1961, con el fin de impulsar la descolonización de los territorios de África. Todo ello con el fin de descolonizar a aquellos países en que aún no había producido este fenómeno. Tercero, Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque por motivos distintos, fueron los primeros países en alentar los procesos de descolonización. Para los Estados Unidos de América, significaba la apertura de nuevos mercados. Y para la Unión Soviética, la descolonización era un medio de facilitar la penetración de la ideología marxista y de implementar su órbita de influencia. En cuanto a la solidaridad entre las colonias, los pueblos afroasiáticos que consiguieron su independización se convirtieron en elementos de solidaridad, colaboración y ayuda para los pueblos que todavía no han alcanzado su independencia, apoyando los movimientos de liberación en su lucha anticolonial. La Conferencia de Bandung de 19
1955 fue el punto de partida de la descolonización de todo el continente africano, ya que en ello se estimuló los movimientos nacionalistas. El panafricanismo y panarabismo también desempeñó un importante papel en la concienciación de los dirigentes y los pueblos africanos. Estas tendencias constituyeron la expresión de solidaridad y unión en su lucha común contra el dominio colonial y en favor de la independencia y unidad de los pueblos africanos, lo cual el panafricanismo se desembaucó en 1963 en la creación para la Organización para la Unidad Africana, OUA, en anagrama OUA, destinada a fomentar y consolidar la unidad, la solidaridad y estabilidad de los estados africanos. En cuanto a los factores internos, podemos encontrar, como ya hablé en vídeos pasados que pueden encontrar aquí, que en el periodo colonial ya había producido una serie de cambios social y económico que ayudaron a fomentar la propia identidad de las naciones africanas. Construcciones de redes de comunicación, entre ellas carreteras, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Podemos encontrar la extensión de la enseñanza, aparición de una burguesía nativa y una sanidad que ya iba favoreciendo un poco a la población. Estos elementos ayudaron a crear una conciencia colectiva y nacionalista que tuvo en los intelectuales, estudiantes, sindicatos, partidos políticos, etcétera, etcétera. En la formación del movimiento nacionalista intervinieron los siguientes elementos. Primero, la contradicción de los países colonizadores, la difusión de la democracia europea y cambio de mentalidad. Podemos hablar de los nativos que han estudiado fuera de África, han adaptado la ideología de igualdad, libertad, soberanía o independencia, lo cual llevaron a implementarlo o a impulsarlo en los territorios colonizados. 3. El protagonismo alcanzado por las colonias durante las guerras mundiales, así como el rechazo de la explotación a la que estaban sometidos los pueblos por la metrópoli. 4. La denuncia del capitalismo y del imperialismo. Creo que 4. 5. La recuperación de la identidad nacional y afirmación de los propios valores. Todo ello frente a los europeos. Y por último, el intento de la metrópoli por consolidar la cultura, la lengua y las costumbres europeas en perjuicio de lo indígena provocó la reivindicación de las costumbres autóctonas africanas, la cultura indígena y la africandad. En este concepto surgió el término negritud, que se encontraba vinculado a la exaltación de valores africanas, cuyos principales representantes fueron Leopoldo Sédar Senghor de Senegal y Sékou Touré de Guinea. También podemos encontrar ideologías como el de Louis Nyerere y Webb Du Bois, quienes encontraron afinidades entre africanismo y socialismo. De ahí elaboraron una doctrina denominada socialismo africano, cuyos principales objetivos eran la unificación del país, la independencia nacional y reforma social. Por último, hay que destacar la solidaridad que hubo entre los pueblos africanos en su enfrentamiento común contra el colonialismo europeo. Otros grandes panafricanistas podemos encontrar también a Kwame Nkrumah, quien sería después presidente de Nigeria. Ha existido varias conferencias para dar a conocer el panafricanismo y consolidar ese pueblo africano para un proceso hacia la descolonización, donde nacerán los partidos nacionalistas con sus diferentes enfoques, pero con una idea general, una idea común. Entonces, países como Egipto, Sudán, Libia, Túnez, Marruecos,
Argelia van a crear una revolución económica y social para poder dar paso a ese nacionalismo y de paso a la descolonización y futura independencia de cada uno de los pueblos africanos. Este es un tema largo que se puede seguir debatiendo y si alguien tiene alguna pregunta, no duden en dejarlo en el cajetín de información para debatir esos temas que ha surgido, que ha pasado a la historia como la parte más dura de la historia africana. En el próximo video hablaremos o haremos un resumen sobre la independencia de los países de África Blanca, que es África del Norte, y un poco de África Central. Por eso les sugiero que se suscriba en el canal, active la campanita para no perder el próximo video, sin olvidar en haberle dado like, que eso ayuda bastante. Espero que el video de hoy haya sido de su agrado. Les dejo mis redes sociales, mi página web, por si quiere interactuarse conmigo. Deja su comentario por si quiere un tema diferente a los que estamos tratando, porque eso nos viene bien para poder saber qué rienda llevar, ya que vosotros sois los capitanes de este canal. Les quiero mucho, pero me prefiero. Chao y hasta pronto.